Hola a todos, una linda tarde para todos los que nos acompañan en nuestra nueva expedición botánica. Un gusto nuevamente compartir con ustedes. La Sabia somos un laboratorio de educación ambiental y divulgación botánica. Desarrollamos, soñamos y nos encanta desarrollar estrategias para la reconexión entre las personas y su propia naturaleza a través de la contemplación de las plantas, la biodiversidad, los territorios. Y bueno, aquí estamos de nuevo. Esta es una de nuestras líneas, que son las expediciones botánicas, esta vez virtual, y mensualmente hemos venido desde hace unos 3 años desarrollando las presenciales. Retornaremos a ellas próximamente. Y bueno, para contarles un poquito más de nuestras actividades, están también nuestros cursos y talleres de interacción con las plantas, directamente aprendiendo a la siembra, el cultivo, dentro de nuestra escuela, que es orgánica. Somos de la escuela de la agricultura orgánica, entonces en nuestros talleres vamos a encontrar esa práctica de conciencia con el entorno. Y bueno, vamos a ir desarrollando esta expedición y tendremos varios momentos en los que también volveremos a hablar del tema. Yo soy Clara Robledo, de La Sabia, Laboratorio Botánico, y aquí está mi compañero Andrés. Bueno, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Recuerde que ahí en el chat estamos todos presentes ahí respondiendo preguntas, inquietudes, muy activos como con la conversación con ustedes. Bienvenidos a este viaje que vamos a empezar. Será un viaje por las plantas, a través de las plantas, por los ecosistemas de Colombia. Algunos ecosistemas. Colombia tenemos la gran fortuna de tener muchos territorios, tanto como tipos de paisajes. Encontramos desde la costa hasta la alta montaña una diversidad exuberante y muy maravillosa. Y para eso nos acompaña hoy un gran amigo de Viajando Sin Afán, es Manuel. ¿Estás, Manuel? ¿Bien o no? ¿Qué tal? Muchas gracias a la SABIE por este espacio de divulgación. Vamos que
es algo que me encanta compartir el conocimiento, aprender cada día más. Y en representación pues también de Viajando Sin Afán, que es digamos el complemento de mi vida como biólogo y es la guianza de naturaleza. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. A ti por acompañarnos y a ti en nombre de Viajando Sin Afán. Cuéntanos un poquito para que también nosotros conozcan qué es Viajando Sin Afán y bueno, anímalos también a que los conozcan. Bueno, Viajando Sin Afán es una propuesta de ecoturismo. Somos una agencia que conectamos al viajero con la naturaleza a través de diferentes espacios y, digamos, lúdicas en las que nuestro principal plus es que trabajamos con pocas personas. Es un turismo no masivo, es, digamos, como el mensaje principal que queremos como llevar a la gente para que entre nosotros como mediadores o guías podamos llevar a las personas, digamos, con un diálogo, conocernos entre todos para compartir y aprender, pero que también esas personas tengan la posibilidad de conectarse con el espacio. Entonces, eso es Viajando Sin Afán. Operamos pues principalmente en Antioquia, pero a partir del último año empezamos a expandirnos y ya estamos visitando prácticamente todos esos rincones hermosos que tiene Colombia. Entonces, bienvenidos a todas esas personas que quieren conocer, digamos, la flora, la fauna de su región y que también esos más intrépidos que quieren buscar una aventura por, digamos, las montañas más agrestes y menos inhóspitas que tenemos en Colombia. Bueno, entonces, pues maravilloso tener como estas oportunidades y con ustedes yendo directamente a esos parajes y a esos lugares tan hermosos. No hay, yo creo que excusa en este momento para no reconectar y para no tener esa maravillosa posibilidad de entrar todavía más en contacto con la naturaleza. Hay muchísimas opciones, está tanto desde los cursos, desde las salidas, desde las expediciones, desde los viajes, para reconectarnos con el entorno natural. Y digamos que desde la práctica de la agricultura y de la jardinería, para mí, y es lo que intentamos siempre decir en nuestras actividades, una planta es en sí ya un viaje, una planta conecta, una planta nos transporta, nos remite a muchísimas historias, memorias y a muchas características de lugares además. Entonces, si con una planta que aprendo a cultivar voy ya a tener uno o múltiples viajes asegurados, ahora también desplazándonos, eso es pues como digamos que por lado y lado un regalo que nos damos a nosotros mismos de interactuar con esas especies que haciendo parte de otro reino, digamos, pues definitivamente son las pioneras de la vida en la Tierra y estamos seguros que nos van a llevar con el corazón, desde nuestro corazón, por unos viajes increíbles. Entonces, bueno, hoy estamos acá en esta exposición que es muy especial, que vamos a ver. Bueno, ahí antes de darte la palabra, Manu, pues quiero como invitarlos a todos a abrir los sentidos. Yo sé que ya tenemos la posibilidad de tener un contacto con la naturaleza y queremos que se contagien cada vez más. Este viaje va de la costa hasta el páramo y vamos a visitar muchas especies. Ojalá fueran todas, pero yo creo que nos quedaríamos aquí toda la vida. Nos tocaría... No, nos gastaríamos... No nos alcanza. No podríamos vivir, yo creo que de estar contándolas, porque eso sí tenemos, y tenemos la fortuna en que Colombia es un país mega biodiverso, y en plantas tenemos esa fortuna. Pues empezamos viendo ahí la invitación que tenemos es del Páramo del Sol, que es una imagen del punto más alto de Antioquia, que es la Campanas, el Alto de Campanas. El Alto de Campanas. Y bueno, Manu, cuéntanos como con qué nos vamos a deleitar, además del páramo que ya vendrá en su momento. Pero... Bueno, sí, Andrés, como lo has dicho, pues tenemos la fortuna de estar en el país más diverso del mundo, entonces vamos a centrarnos de pronto en esas especies que si bien son comunes dentro de los diferentes ecosistemas, cabe la aclaración de decir que no son las únicas o ellas no se restringen, digamos, a ese único espacio,
Seleccionamos algunas para que las personas del común tengan la posibilidad de conocer su diversidad, sin ir a aquellas de pronto que pueden ser un poquito más complejas o de aquellos bosques en los que han estado, digamos, conservados. Entonces seleccionamos unas especies bien particulares en las que el humano ha tenido, digamos, una conexión con ellas y la fauna asociada ha estado en constante uso con ese tipo de plantas. Entonces vamos a empezar desde las zonas más bajas, a ver todas esas plantas, qué características tienen, cuáles son sus adaptaciones fisiológicas para poder vivir en esos entornos, y vamos a terminar nuestro viaje pues en la alta montaña. Recordarles antes de empezar que estamos activos en el chat. Quienes quieran recibir información de nuestras actividades nos pueden igualmente seguir en redes, pero también dejarnos un correo específico si quieren recibir la información. Estos son nuestros cursos que lanzamos online, son cursos completos de una duración de 4 horas, están hechos en videomódulos que puedes tomar a tu ritmo, por tu cuenta, seguirlos con diferentes versiones de tutorías presenciales de tutorías grupales o tutorías personalizadas, y luego volveremos a nuestros presenciales, a nuestros cursos presenciales. Por ahora, en este resto de año, estamos seguros de que son estos como los que vamos a seguir moviendo, porque tenemos otra cantidad de proyectos, y aquí están talleres muy concentrados, muy completos, de mucha profundización, y que finalmente van a dar una gran cantidad de herramientas a la hora de tomar los otros también presenciales. Entonces, invitados a que nos dejen los datos quienes quieran recibir información. Y yo creo que ya estamos entonces definitivamente listos para arrancar por este viaje. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos y bueno, vamos a viajar de planta en planta. Somos como unas especies como de polinizadores, como, no sé, aves. Somos esos seres que podemos recorrerlas y podemos disfrutar de ellas. Tenemos la fortuna, como hemos ya dicho y lo hemos reiterado, de vivir en un país muy diverso. Y bueno, vamos a viajar por algunos ecosistemas. Colombia tiene muchos ecosistemas, muchas variedades de ecosistemas según la geografía, según el territorio, pero en este caso vamos a abordar 4 ecosistemas que son muy representativos, y creo que vamos a empezar con quizás uno muy valioso. Muy llamativo. El bosque secotropical, valioso. Más allá de lo amenazado, descubramos, digamos, que por qué está en riesgo algo que es un tesoro y que debemos conocer para conservar. Yo quisiera, Manuel, que nos ayudes a viajar un poco a todos los que estamos aquí asistiendo a esta expedición, reconociendo esos caracteres definitorios y esos aspectos en las plantas que corresponden a las condiciones del ambiente en cada ecosistema. Entonces, ¿qué tal empezar, por ejemplo, por especies de dimensiones gigantísticas, por decirlo así? Y permítanme, yo me invento palabras y a mí me gusta. Pensamos que, bueno, este es un detalle del fruto del piñón de oreja, y creo que muchos quienes hemos estado cerca a la costa hemos tenido la posibilidad de encontrar estas formas tan encantadoras en el suelo, sonarlas, saber que ahí están las semillas, un empaque perfecto, pero también digamos que esas dimensiones de árboles tan grandes, vayámonos un poquito a hablar como de esos. Veremos, estoy segura, que especies de menor tamaño, que no alcanzan alturas tan altas, pues valga la redundancia, pero alturas tan magníficas, pero digamos que este es emblemático de esos ecosistemas. ¿Qué nos puedes compartir, Manuel, de él? De una especie que es de la familia Fabaceae. Bueno, Clara, como tú lo has dicho, digamos que esta especie, Enterolobium cyclocarpum, pertenece pues a la familia Fabaceae. Es, digamos, que las familias que tienen mayor diversidad en este tipo de ecosistema, pero antes de hablar de ella, quisiera como ubicarlos a todos
el bosque seco tropical, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? Digamos que es principalmente un bosque de tierras bajas, y hago referencia a tierras bajas en términos de altitud. Son bosques que se encuentran desde 0 a los 1000, 1200, tienen muy pocas precipitaciones, digamos que se ven unas regiones marcadas, unas estaciones, entre comillas, pues estaciones, porque no son verdaderas estaciones. Hay una parte que es lluviosa, que dura muy pocos meses en el año, y la mayoría del tiempo son ecosistemas en los que no llueve. Entonces, digamos que principalmente se ubican en la zona Caribe y entre los valles interandinos, pues, del Cauca y el Magdalena. Está muy amenazado este ecosistema. Es un ecosistema que actualmente tiene más o menos entre el 5 y el 8% de lo que era en un pasado. Y bueno, entonces ahora sí hablemos de esas particularidades de estas plantas que tenemos. Entonces, el piñón de oreja, como les había dicho, es una especie que pertenece a la familia Fabaceae, el género Enterolobium. Pues aquí recordemos, pues, para los que de pronto no saben, las especies están nombradas, digamos que así como nosotros, por una familia y por un grupo. Lo que pasa es que ellas tienen, digamos que el apellido al inicio y el nombre al final. Entonces, el género Enterolobium hace referencia, pues, a que al fruto parece como un intestino, que ahí es donde viene digamos, la etimología del género. Entero, pues, hace referencia a intestino, y lobium como curvo. Entonces, esta es una especie de gran tamaño, tiene asociaciones con micorrizas, que digamos que es una generalidad dentro de la familia. Muchas de las plantas de las fabáceas están relacionadas con hongos que le permiten, digamos, capturar el nitrógeno mucho más fácil del suelo. Por lo tanto, entonces sus semillas van a tener una cantidad de proteína increíble. A esa familia pertenece entonces lo que conocemos como el frijol, las alberjas, el garbanzo, todos estos frutos que presentan una legumbre. Algo como curioso que recuerdo hace poco, que estuve como en el Magdalena a le dicen carito, y es que en la época de Semana Santa, en abril, utilizan las semillas para hacer un dulce. Entonces sacan las semillas de los frutos, las calientan y le quitan como la testa a la semilla, las vuelven a calentar y con eso hacen como un dulce con panela y con canela. Súper delicioso. Ellos cuentan que es algo que es obligado para hacer en Semana Santa. Ok. Es muy bonito también como los aspectos y digamos como dentro de una clasificación que son los servicios ecosistémicos, encontramos cómo las especies están asociadas a nuestra cultura, a nuestras vinculaciones con las festividades y tradiciones. Entonces ese es un servicio ecosistémico que es el cultural. El otro sería entonces el servicio de regulación, es regulación de temperatura, de humedad, y el otro, el de aprovisionamiento, y es como esto que hace que para las otras especies encontremos un soporte para la vida en la tierra, en esas especies mayores que son posiblemente las plantas. Entonces es muy interesante cómo ver que en un ecosistema que está amenazado, no solo está amenazada la especie, una familia, sino una cantidad de vínculos ecosistémicos que puede impactar a muchas otras especies y quebrantar muchas relaciones bióticas realmente. Entonces, muy interesante cuando sabemos que, interesante y a pesar de lo doloroso que puede ser saber que son ecosistemas en riesgo, es que no solo es que no podamos volver a ver una especie, es que son muchas los asuntos o los aspectos que se deterioran, Manuel. Así es, claro, tú lo has dicho, digamos que las plantas son la base de la cadena alimenticia, y si ellas no están, pues no pueden existir un montón de especies que dependen de ellas. Ya también hay una cosa, pues, que quiero como aportar ahí de esta especie, y es que, pues, ahí como lo mencionaba Clara, de los servicios ecosistémicos, esta reúne muchos, porque habla de alimentación, las semillas se utilizan en artesanías, el suelo culturales, y tiene la capacidad, pues, digamos, alimenticia a través de los postres que nos contaste.
Claro, total. Incluso digamos que a pesar de que es una especie pues, nativa de bosque, ya en estos relictos donde queda pues la especie, digamos que la dejan crecer y el ganado también hace uso de ella, ¿sí me entiendes? O sea, es una especie que permite que tanto la fauna nativa como estas que están como en procesos de reforestación también sea utilizada. Hay una cuota ahí pues chévere, nosotros también nos gusta desde la Sabia asociar pues también que vivimos en una ciudad muy diversa como es Medellín, el Valle de Aburrá, y existe un particular, una especie, un individuo del piñón de oreja en la plazoleta San Ignacio, en la plazuela San Ignacio, que es enorme. Entonces, a ver, si alguna vez han pasado por ahí y han visto justamente ahí al frente del claustro con fama un árbol muy grande, hay unas ceibas al lado que son más pequeñas, pero el árbol más grande de ese punto es un piñón de oreja, y yo he cogido semillas pues de ese gigantón, entonces también es como apreciar que esos seres también pueden estar aquí y habitar pues territorios urbanos. Bueno, seguimos aquí con una especie que Manu y yo nos babeamos. Es una especie de belleza, o sea, es como que vos la ves en el bosque y te llama, eso alumbra por sí sola, tiene unas características, digamos, que resaltan ahí con esa corteza de color como cobrizo, brillante, vos la puedes identificar fácilmente a kilómetros, se ve desde muy lejos, entonces es una belleza de árbol, es la Bursera cimarúa, conocida como indio desnudo, le dicen también resbalamonos, y hace referencia pues a que desprende como la corteza, y esa corteza realmente es como una textura de papel, vos la tocas y es papel literalmente. Digamos que aquí es donde empezamos a ver una de esas adaptaciones de estas plantas a vivir en ecosistemas áridos, y es que ella durante la estación seca pierde su follaje, pierde las hojas, descascara, digamos que el tallo, y en la corteza tiene la capacidad de hacer fotosíntesis, digamos que es algo curioso, y es que eh, las estructuras que hacen la fotosíntesis no necesariamente se ubican solamente en las hojas, también en los tallos es posible que las plantas puedan hacer fotosíntesis, y eso tiene una relación directamente con la pérdida de agua. Entonces es un árbol súper hermoso, sé que lo van a reconocer todas las personas que lleguen a visitar estos bosques secos, estos bosques de tierras bajas, porque ese color anaranjado resalta, alumbra. Sí, se destaca mucho como en todas las tonalidades que se ven dentro del bosque, y es inconfundible pues esa textura. Además, entonces ya hay dos aspectos con los que cualquiera de nosotros ya podría entonces reconocer a esta especie. Esa textura, ese desprendimiento de esa película de la corteza, y el color, la coloración rojiza. El porte también es característico de esta especie, no es una especie de porte pequeño, sino alto, alto. ¿Qué altura puede alcanzar? 40 metros, más o menos. Pues yo no he visto individuos tan grandes realmente, no sé, entre 15 y 25 metros, Ajá. digamos que a diferencia de pronto del anterior, lo que sí es que el tallo no engruesa mucho, ¿sí? Digamos que es robusto, es grande, pero no alcanza, digamos, unas dimensiones tan anchas del diámetro. Ok. Volviendo como a mencionar ahí también como la conexión que nos gusta desde la Sabia propiciar, esta especie la podemos encontrar en el Valle de Aburrá, en el campus de la Universidad Nacional, y en Envigado hemos descubierto 13 individuos, uno cerca de otra parte y uno es por el Manuel Uribe Ángel, por el hospital. Para ahí los que les gusta ser curiosos y atentos, les dejo la tarea, no les digo el punto específico para que se vayan de expedición y Esto hemos hablado que una planta en sí ya nos puede invitar a hacer una expedición por sus estructuras y su cantidad de detalles, en hojas, en tallos, en una cantidad de estructuras. En la misma ciudad podríamos también tener una versión de expedición, o sea, son como unas réplicas de expediciones que podemos hacer,
y evidentemente seguir alimentando como ese espíritu naturalista que todos tenemos y divulgativo también o divulgador para que entre todos seamos conscientes de ese conocer para conservar, y eso lo tenemos que hacer en equipo definitivamente. Total. Bueno, dale de una. Pues a mí este aspecto que es tan característico del bosque seco, las espinas, me parece que es maravilloso. Seguramente todos van a tener, y más adelante vamos a ver otra especie que es más cercana a especies más como de paisajes desérticos. Pero si todos pensamos, por ejemplo, en una imagen de desierto, vamos a de una relacionarlo con espinas, con cactus. Entonces, Manu, tú eres el experto en hacernos ese relacionamiento con esta característica, estos caracteres, en correlación con ecosistemas xerofíticos, faltos de precipitaciones, ¿para qué les sirven o cuál es esa relación? Bueno, claro, tú lo has dicho, y es que las plantas a mí me parecen una cosa muy sabia, y es que ellas, a pesar de que nacen en el lugar donde están, digamos, mueren en el lugar donde están, no tienen la capacidad de moverse. Entonces ellas, digamos que desarrollan estrategias para defenderse de los predadores, y una de esas estrategias son las espinas y aguijones, ¿sí? Que digamos que es un sinónimo de bosque seco. Vos vas a bosque seco y de seguro vas a encontrar las especies que tienen espinas. Y es porque, digamos que las hojas en estas plantas son súper esenciales, y las plantas deben desarrollar mecanismos para protegerlas. Entonces acá vemos una que es muy característica, que es la ceiba tronadora, Ura crepitans, y es curioso pues porque en muchas regiones de Colombia también se le conoce como ceiba blanca, ceiba amarilla, pero no está relacionada con las ceibas. Digamos que es de otra familia, es de otro grupo totalmente diferente, que son las euforbiáceas, una familia muy diversa, con muchos hábitos. Las podemos encontrar como plantas, hierbas, arbustos, con diferentes formas del fruto. O sea, unas especies muy raras, muy características también. Sí, las euforbiáceas son una cosa súper curiosa, extraña, digamos, muy diversa, los frutos, las flores, los hábitos, los tipos de hojas son muy variados, Y bueno, esta digamos que tiene su etimología, ¿sí? Crepitans, y que hace referencia pues como a las semillas, y es que esta semilla es una cápsula, pues digamos que la fenología del árbol es que ella da el fruto, y cuando ya va a estar maduro, que es cerca a la época de lluvia, el fruto se hidrata. Entonces expulsa, la cápsula se abre y expulsa cada uno de esos cositos que estamos viendo en la imagen, y salen expulsados a metros. Entonces a eso se debe como ese estruendo, por eso es que se le conoce como tronadora, porque cuando se abre la cápsula suelta las semillas disparadas en todas las direcciones. Una explosión de vida. Cada uno Exactamente. y digamos que es muy interesante cómo la planta que está estática, pero eso no quiere decir no dinámica, cómo alcanza esos dinamismos como de desplazamiento, no con extremidades, pero sí con lo que expulsa, con sus semillas que se pueden esparcir, con esa dehiscencia del fruto. Y entonces eso es como sorprendente. La especie en sí como tiene unas características adaptativas, pero además de eso sus extensiones, como extensiones de esas características adaptativas. Total, claro, digamos que las plantas se valen de todos los medios para dispersar sus semillas, y eso digamos que tiene mucho que ver con esa condición de que sean sésiles, que sean organismos que están ahí. Y es que si los hijos, entre comillas, por así decirlo, van a crecer al lado, van a competir con su mismo sustrato. Entonces ella se tiene que valer de todos los medios posibles para que su descendencia
crezca, digamos, en un lugar donde no va a competir con ellas. Entonces lo hace a través de cápsulas dehiscentes como la que estamos viendo, o pone sus frutos de un color muy llamativo para que las especies puedan dispersar sus semillas. Hay otras que tienen modificaciones para que puedan ser dispersadas por el viento. Entonces, digamos que vemos una gama de estrategias en las plantas para solventar ese problema. Vale. Algo que quería, discúlpame, que quería de pronto en esta resaltar es que es un árbol que presenta látex, que es un látex altamente tóxico, pues para los humanos es muy irritante, y de hecho, pues algunas tribus indígenas, pues conocidas como los caribes, que habitaban de pronto en la región norte de Colombia y Venezuela, digamos que eran unas tribus muy conocidas porque eran muy fuertes. Hay indicios que dicen que también practicaban el canibalismo, entonces digamos que tenían muy mala fama dentro de los colonizadores. Hay reportes de que utilizaban este látex para envenenar sus flechas. Los indígenas, los caribes, le decían ura, pues a este árbol lo conocían como ura, entonces digamos que se latinizó el nombre y conservaron el género ura, ¿sí? Ok, siendo también esta presencia del látex característico de las especies de la familia Euphorbiaceae. Muchas de las euforbiáceas tienen látex, no todas, pero digamos que la gran mayoría tienen látex, digamos que es de las particularidades de la familia, por eso lo dije como al principio, y esa diversidad, porque a pesar de que tiene unos caracteres, digamos, que reconocen, no son definitivos, hay excepciones también dentro del grupo, pero la gran mayoría presenta látex. Ok. Bueno, sigamos ahí, y ahorita decíamos de que no solamente son pues los árboles, lo que conocemos pues como los ecosistemas, sino que hay otras plantas. Y bueno, pues te dejo aquí con esta maravilla, que esa sí tiene unos buenos aguijones y unas buenas... Esta sí está más preparada para lo que sea. Y es que esta es un típico representante de esos bosques de tierras bajas y digamos que tiene varias estrategias que tienen las plantas para sobrevivir en esos ecosistemas. Y es lo que estamos viendo, son las espinas, que realmente son modificaciones de las hojas. O sea, lo que estamos viendo tiene un origen foliar, pero se convierte en una espina. Y lo hace con la misma razón de lo que vimos anteriormente, y es para proteger, digamos, la flor, el fruto, el tallo de los predadores que puedan hacer uso de ella. Lo que estamos viendo acá es Stenocereus griseus, una cactácea, digamos, que es muy común verla en La Guajira. Nosotros ya tenemos un viaje donde visitamos toda esta región, vamos a diferentes parques naturales y se puede ver, digamos, que en todo el territorio. Es una especie que incluso los Wayuu la tienen muy asociada dentro de su cultura. Sé que utilizan la médula es un poco leñosa, digamos que no es tan carnosa, y eso lo utilizan para entablillar. Digamos, cuando tienen accidentes utilizan esta médula para entablillar. Es una especie que presenta unas flores muy grandes, muy llamativas, pues que van desde lo blanco hasta tonos amarillos, incluso a veces rosados, que abren de noche, digamos que esa es la particularidad. Y lo hacen especialmente es porque sus polinizadores son murciélagos, son mamíferos nocturnos que están especializados en consumir y en dispersar este tipo de plantas, ¿cierto? Entonces, también generan unos frutos carnosos que en algunas regiones se conocen como pitayos o pitayas o pitahayas, que son súper deliciosas. Digamos que eso es un manjar dentro del bosque. Tú vas a ver esos cactus y no sé, de 10 que están en fruto, por ahí uno tendrá el fruto entero. El fruto casi nunca está completo, siempre está ya mordisqueado, siempre llega uno tarde para el momento de probarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que... Ya en ese punto es es uno el que tiene que pensar en la estrategia de cómo llegar al fruto. ¿Cómo llegar a probar ese manjar sin que alguien más lo pruebe? Este cuerpo tan espinoso. Recordar que los cactus, como las especies características de estos ecosistemas,
secos o xerófiticos faltos de precipitaciones frecuentes, pues tienen esa gran capacidad de retención y de acumulación de agua en sus cuerpos carnosos, y las espinas, también esa modificación, pues siendo vestigios de hojas, son también en función de adaptación para evitar tanta pérdida por la transpiración. Exactamente, exactamente. Pues como son regiones donde llueve muy poco en el año, entonces ellas se valen de estrategias para acumular esa agua, y también vemos entonces esos tallos verdes por la misma razón, y es que ellos tienen la capacidad fotosintética en los tallos. Entonces cambian, digamos, esa estrategia, que ya no están presentes en las hojas por las modificaciones, sino que hacen la fotosíntesis directamente en el tallo. ¡Qué maravilla! Qué belleza. Adelante. Esta es otra especie típica de bosque seco. Esto sí, digamos que se puede encontrar desde La Guajira, el desierto de la Tatacoa, en algunas regiones de Córdoba, y es el que se conoce como trupillo, Prosopis juliflora, también perteneciente a la familia del orejero. Las fabaces tienen esas mismas relaciones que lo mencionamos anteriormente, la capacidad de hacer asociaciones con micorrizas, y por esta razón tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de nitrógeno en sus semillas. Entonces, digamos que tienen un potencial alimenticio súper grande, son proteína pura. Digamos que acá podemos ver otro tipo de adaptación dentro de dentro del ecosistema, y es que son árboles que no tienen, digamos, un gran porte. Son árboles pequeños, por lo general son arbustos, digamos que muy pocas veces vos los vas a ver de un tamaño superior a 10 metros, casi siempre son arbustos, llenos de espinas también para protegerse. Y acá hay una característica, digamos, que de resaltar, y es que este trupillo tiene la capacidad de generar raíces muy profundas. Hay autores que hablan que hasta de 20 metros, y es que lo utilizan o generan esas raíces tan grandes para alcanzar agua subterránea, ¿sí? Entonces, digamos que es otra de las adaptaciones que podemos ver en las plantas, y es que para solventar esa falta de agua, ellas generan raíces que buscan el agua subterránea para poder sobrevivir. Se adapta, digamos que a todos los espacios, tipos de suelos, con pHs ácidos o pHs alcalinos. Entonces es una especie que aguanta lo que sea, entre comillas, por así decirlo. Eso está diseñada para vivir en estos espacios. No, es que ahí se ve, mira el entorno árido y la planta ahí verde. Exactamente, vean que no se ve nada más, sino que solo trupillos alrededor, y es por esa capacidad de resiliencia que tiene en esos entornos tan fuertes, de baja agua, de mucha radiación solar, poca humedad relativa. Ok, entonces volvemos como a reconfirmar que cuando se pierde, pues, o hay ecosistemas que están en riesgo de deforestación o están amenazados, es que miremos todo lo que se pierde, un gran trabajo de adaptación de muchísimas especies que han salido adelante con todo ese desarrollo evolutivo también. Entonces no podemos de alguna manera nosotros ser quienes llegamos y frenamos pues eso que llevan por años y por años transformando en sus estructuras y en sus organismos de manera tan valiosa y tan significativa y tan poderosa también. Así es, estas adaptaciones son de miles de años, ¿cierto? Son de muchos años. Entonces, perder esa diversidad no solamente es perder una especie, sino perder la capacidad de encontrar estrategias para solventar la vida que vamos llevando, que, pues, como estamos viendo, cada vez se torna más difícil. Ajá. Y bueno, y como las plantas no están solas, pues aquí les traemos dos miradas bellas. El predominante y el mono aullador, que quizás nosotros en la savia tenemos de base las plantas, pero siempre hay seres como nosotros y ellos
que son parte vital de esos territorios, ¿cierto, Manu? Es como Total. esta vida, Correlación. sí, estos seres tan particulares que también se ven afectados porque si no existe ese territorio donde vivir, se ven desplazados. Exactamente, y es de parte y parte, porque gracias a esas especies también es que las plantas se pueden dispersar, ¿no? Okay. Si no existieran los monos, si no existieran los murciélagos, tal vez no existirían los bosques. Entonces, digamos que es una retribución de parte y parte. Bueno, aquí hay un ecosistema que me parece a mí increíble, todos lo son. Ahí es el titi, a nosotros y a todos los que nos encantan las plantas. Ahí está ese muchacho diciéndonos del bosque húmedo tropical, que quizás para el común de la gente lo que llamamos selva, lo que se dice como selva es este bosque que al contrario, y por eso ahí tiene como los dos ecosistemas tienen como la palabra seco y húmedo, que varían, y también valorar o apreciar que en Colombia contamos con estos dos tipos de ecosistemas, ¿cierto? Contamos con esos territorios secos, Total. áridos, y también contamos con digamos que el opuesto, entre comillas, o el complemento de la Exactamente, exactamente. Tenemos una cantidad de diversidad y pues digamos que este, a diferencia del otro, es un ecosistema que tiene mucha diversidad. Hay autores que dicen que este ecosistema es el que más diversidad por hectárea tiene dentro del mundo. Se pueden encontrar a veces hasta 200, 250 especies por hectárea. Entonces, digamos que las condiciones especiales que tienen hacen que la vida prolifere en todas sus gamas. Ya ¿Sí? sabemos lo que está haciendo el Titi, ahí está contando, 1, 2. Se está valiendo de todo lo que tiene alrededor. Entonces, digamos que se caracteriza por tener bastante humedad. Acá sí, prácticamente que la lluvia y la humedad relativa son la característica. Los vemos principalmente pues, en toda esta región del Chocó geográfico, pues, que corresponde desde Panamá, bajando por el tapón del Darién, Chocó, Cauca, hasta Ecuador. Incluso en algunas regiones interandinas también se puede ver, y se caracteriza por eso, porque presenta, digamos, una alta pluviosidad. Claro. Y también digamos que esa alta pluviosidad empiezan a mostrar las plantas otras características, ¿cierto? Total, entonces acá ya vamos a ver hojas mucho más grandes, ya no vamos a ver hojas tan pequeñas, las espinas, digamos que ya no van a ser tan frecuentes, esa capacidad de generar de pronto tallos fotosintéticos se puede reducir un poco, las raíces no van a generar, pues buscar, digamos, aguas tan profundas, sino que más bien generar unas raíces que les permitan adherirse mejor al suelo. Ok. Y empezamos con uno que estamos en un momento especial en Medellín, que varios amigos por ahí nos han enviado reportes actuales. Compartan también en sus redes y nos mencionan para poder ver. Se crea una comunidad muy interesante cuando empiezan a suceder cosas con las especies, y eso habla también como de nuevo de cómo nos vinculan. Entonces empiezan a estar los uribios florecidos en Medellín y empezamos todos en función de comentarnos, de contarnos, de mostrarnos. Eso es muy bonito. Y digamos que en la Savia pues ha crecido una comunidad muy bella y han sido realmente las plantas las que han hecho que se iba a decir como se ponga frondosa la misma comunidad. Es un poco así porque como ellas mismas han hecho que aumente, que engrandezca. Es muy bonito eso porque demuestra que la gente se está apropiando de su territorio, de lo que tiene, de lo que hay, que digamos que se pierde un poco esa ceguera vegetal, y es que ver a esos organismos como verde y ya, sino que ya son capaces de identificar, saben dónde están. Entonces eso digamos que es muy bonito verlo dentro de las personas. Súper. Y bueno, invitados a que con el nombre de las especies que estamos hoy compartiendo, también sigan investigando, vean y busquen imágenes de cómo es más grande, o vayan a la calle y lo vean
frente a frente para conocer su porte. Acá digamos que son unos detalles que nos dan pie a la conversación, pero es muy chévere cuando uno de verdad siente como esa emoción por ir a buscar un poco más de esa especie y por ir a verla. Y específicamente esta del suribio tiene unas características muy detalladas que chévere que las veamos. Total, y es por esas flores, ¿no? Muchas de esas especies de la familia Fabaceae tienen unas flores muy llamativas, unos estambres que sobresalen, entonces digamos que es un espectáculo visual verlas dentro, pues cuando están florecidas. Esta particularmente tiene unas flores caulinares, es decir, es unas flores que nacen directamente del tallo, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla? Es una especie que se asocia a bosques de galería, donde hay mucha humedad, donde permite que esa transición entre mantener el cauce de un río y esa frontera donde empieza el bosque. Entonces es súper importante, se ve muy abundante en Río Claro, en toda esta parte de ese valle del Magdalena. Cuando vamos a visitar estas zonas, es un árbol que la gente, digamos que lo ve con facilidad. Es un árbol también de poco porte, no lo vemos creciendo pues como un árbol exuberante, sino que más bien como arbusto, muy ramificado, un poco chaparro. Es una belleza, tienen que ir a verlo. Definitivamente aquí lo que hacemos pues es un espacio de divulgación donde vemos, conocemos un poco de las plantas, pero no hay nada como sentirlo y verlo en persona, ¿cierto? Entonces, claro que sí. La invitación es también a que lo conozcan, vayan dentro de la ciudad, viajen para que conozcan, huelan, porque realmente digamos que la sensación de tener una planta, no solamente apreciarla visualmente, sino tocarla, olerla, genera otras sensaciones y otras conexiones que también permiten, digamos, reconocerlas. El olor es muy importante para reconocer las plantas. Y también que nos generan entonces también como un acercamiento distinto, una conexión muy distinta. Entonces la invitación también es para eso, para que vayan y conozcan la diversidad que tenemos en persona. Quédense que al final les tenemos una noticia muy grata para que pronto estemos presencialmente viendo unas especies muy especiales. Hay algo muy chévere con este suribio y es que primero es muy común en Medellín, eso pues en el Valle de Aburrá es una especie muy común, entonces creo que va a ser de las más familiares. Y algo que me parece muy bonito, como ver cómo las familias y cómo las plantas tienen la capacidad, vimos ahorita al piñón de oreja y al trumpillo, que son de la misma familia, y ver a este suribio, que también es fabácea, cómo las plantas pueden dentro de la misma familia manifestar diversidad a tal punto que pueden adaptarse a diferentes condiciones, ¿cierto? Y además de eso, esta planta tiene una relación con unas mariposas que son migratorias, que en cierta época del año llegan o sea, coincide la migración con la floración. Entonces es una cosa que habla de las conexiones más allá de lo aparente. Entonces es como la naturaleza está tan interconectada que podemos evidenciar o disfrutar de esos fenómenos que hacen posible, sin esa mariposa quizás no pueda el suribio llegar a tener la posibilidad de reproducirse, ¿cierto? Entonces es como esas conexiones de alguien que está migrando llega a trascender en un territorio puntual. Totalmente, así las especies, digamos que están relacionadas en todos los aspectos y el hecho de que una planta tenga su coloración en cierta época del año no es al azar, digamos que eso es producto de una relación con todo su entorno que se ha dado durante muchos años. Bueno, sigamos aquí y quizás también otro gigante. El caracolí, un gigante que podemos ver incluso también en algunas regiones de bosque seco, también se puede encontrar el caracolí. Este sí es un árbol de gran porte y a eso hace referencia el epíteto excelsum, que significa enorme, grande, y anacardium hace referencia al fruto, ¿sí? Que dice que pueden tener de forma de corazón, no tanto en esta especie puede parecer más como un riñón,
pero en otras especies que son del género Anacardium, los frutos sí pueden tener, digamos que esta forma. Presenta hojas simples, de un tamaño muy grande, de forma ovoide, como las que estamos viendo en pantalla. Por lo general se asocia con regiones donde el suelo tiene origen fluvial, es decir, hay mucha humedad, cerca a los ríos también, pero no es estricto, no es estricto. Él se puede también adaptar a otras zonas, pero es común verlo en estas regiones. Y cuando está, por lo general, hay muchos individuos alrededor, ¿sí? Las semillas, pues por ser tan grandes, por lo general son dispersadas por mamíferos de gran porte, mamíferos grandes, como el ñeque, la guagua, cerdos salvajes. Sé que algunos monos también la utilizan, pero cuando el fruto está muy tierno, o sea, no cuando está maduro, sino cuando apenas está dando como las yemitas de los frutos, se alimentan de ellos. Y bueno, también tengo conocimiento, alguna vez hablando con un señor de una finca, me contaba que en la corteza a veces la usan como en infusiones y la pueden utilizar como barbasco para pesca, como veneno para que cuando se echa en el agua, el pez pierde un poco la capacidad de respirar y ellos lo pueden pescar con la mano, ¿sí? Dicen que eso ya no se practica, eso era hace muchos años, pero súper interesante pensar que esta planta pues tiene, digamos, esta capacidad también, este uso ancestral. Impresionante. Y además tiene una relación muy poderosa, además de esos datos tan increíbles que nos acabaste de compartir, tiene una relación con el folclore, y es que al ser un árbol de gran tamaño se utiliza para la elaboración de tambores. Tambores, sí señor. Se ha utilizado también como para hacer instrumentos musicales. Digamos que los troncos sí generan un fuste muy grande y muy grueso. Entonces esto permite pues también como tallar la madera para apropiarse del folclore. Algo que se me ocurre también como complementar es viendo las magnitudes de esta especie, que comprendamos que también del espacio que esa especie tenga para poderse desarrollar de manera plena, va a definitivamente verse reflejado en su alto desarrollo o amplio crecimiento. En la ciudad tal vez podemos encontrar caracolís, pero caracolís un poco de menor tamaño, más reducidos. Muchas de las especies en la ciudad vemos que se encuentran en un estado de supresión o en un estado de algo así como coartadas, porque están digamos, en jardineras muy estrechas o en antejardines, o las infraestructuras viales han comprometido su espacio vital, pues, de alguna manera. Y es interesante también cuando nosotros nos sentimos llamados, invitados o nos sentimos con ganas de sembrar un árbol, es muy importante que sepamos qué especie sembrar y dónde sembrarla, porque definitivamente luego es como una muerte asegurada por sembrar una especie tal vez muy grande en un espacio muy pequeñito, en un antejardín que va a estar totalmente, en el que va a estar su espacio muy coartado y no va a crecer muy bien. Entonces es interesante también como que conozcamos las especies antes de ir a sembrar. Ideal siempre en los territorios rurales sembrar plantas y árboles nativos de ese territorio, para que vayamos sumando a la armonía de esos ecosistemas y tal vez no ir en contra de ese bienestar. Así es, Clara. Tú lo que has dicho es algo muy cierto, y es que tener en cuenta las características de los árboles para su cultivo es algo básico, es algo pues, que parte desde la base para entender pues cómo podemos mantener un ser vivo, ¿no? Porque finalmente es eso, es un ser vivo, es un ser más que tiene unos requerimientos. Ok, aquí acaban de pasar unas loras, unas guacamayas. Unas guacamayas. Bueno,
ahí. Dando la bienvenida al atardecer, yo creo. Dando lora. Bueno, acá estamos viendo aliguerón, una planta que particularmente a mí me encanta, pues no tanto esta, sino como a todas las que pertenecen a este género de Ficus. Este que estamos viendo acá es Ficus dendrocida. Dendrocida hace referencia pues a esa parte, esa característica, y es que ella es capaz de estrangular los árboles donde vive. Tiene muchos hábitos, lo podemos encontrar como árbol, como epífita ocasional, hemiepífita. Eso quiere decir que si la semilla es depositada encima de una rama y ya tiene las condiciones para crecer, lo va a hacer. Lo va a hacer y va a generar entonces todas esas raíces que estamos viendo. Eso digamos que es una característica muy particular cuando visitamos estos bosques. La gente los puede reconocer, la gente pregunta siempre que hacemos estos recorridos, que esa planta pues digamos que resalta por eso. También por esa característica en algunas regiones les dicen matapalos o abrazo de suegra también, las conocen como higuerón, sueldas, también les dicen en algunas regiones de Antioquia. Entonces, digamos que a mí particularmente me parece espectacular. Es un árbol que presenta látex, las hojas son de tamaño mediano, y otra característica que hace, digamos, irreconocible al género es que presentan como una estípula terminal que parece como una yemita de una hoja. Ahí de pronto se alcanza a ver en la imagen, en las hojas que están atrás, que parece como una espadita, y es característico de la familia. O sea, las plantas que presenten ese tipo de estípula, látex y las hojas presentan como una nerviación donde hay una nervadura colectora, es decir, que todos esos nervios secundarios no llegan al final, sino que hay otra nervadura alrededor, son del género Ficus, ¿sí? Adicional a eso, digamos que con eso sí saben que es un ficus, es que presentan unos falsos frutos, porque la gente piensa que son frutos, unas pepitas, que realmente son inflorescencias, algo muy característico del género. O sea, no se ve en ninguna otra familia esta inflorescencia. Y lo que es básicamente, piensen en una breva es un ficus también. Entonces nosotros vemos que dentro de la breva se ven numerosas estructuras que realmente son flores. Lo que estamos viendo ahí son flores. Entonces vamos a ver como una especie de drupita en el cual hay un huequito que se llama ostiolo, y eso está directamente relacionado con sus polinizadores. Por lo general son abejas que tienen, digamos, una relación estrecha súper interesante. Es que las abejas pues se encuentran machos y hembras. Las hembras son las únicas que tienen alas. Entonces el ciclo de vida, digamos que en términos generales, es que la abeja vive dentro del cícolo, o sea, está por dentro. Cuando ella va a depositar sus huevos, sale del fruto por el huequito, que les digo el cícolo, llega a otro cícolo que se arma hermafrodita, fecunda las flores femeninas, pone sus huevos se alimentan entonces de los frutos, ahí es donde se da entonces la polinización de las plantas. Los machos se reproducen con las hembras, pero el macho se muere inmediatamente porque no puede volar, no tiene alas, y ahí es donde se repite el ciclo. Entonces, se han encontrado que muchas de las abejas están relacionadas con los ficus, algunas que tienen unas relaciones de solamente un espécimen, a veces son 4. Entonces, digamos que es un ejemplo muy claro de coevolución, y es que las estrategias tanto de la planta para su polinización están estrechamente relacionadas con los ciclos de vida de las abejas. Es algo súper hermoso de ver. Si ustedes tienen la capacidad de pronto de ver en la ciudad, hay unos fruticos que le dicen benjamina, que es, digamos, un árbol muy común. Tienen la capacidad de abrirlo, van a encontrar estas abejitas ahí. Son súper diminutas, pero es algo que a mí personalmente me parece un espectáculo, pues, como la naturaleza tiene esas, digamos, esas relaciones tan íntimas con la entomofauna. Son especies que son muy claves, o sea, digamos que dentro de un bosque los ficus cumplen muchos papeles dentro de su espacio, y es que
Los frutos, pues, a pesar de como les comenté, pues en términos de polinización, también son dispersados por muchas especies. O sea, cuando esto está en floración, casi que es pelea fija con todas las especies del bosque. Murciélagos, aves, mamíferos, todas están, digamos, pendientes de cuándo va a florecer, porque ese fruto es súper apetecido. Entonces son especies súper importantes dentro de los bosques. Como el día sin IVA, pero en el bosque. Pues, también ahí. Allá llegan de todo, además que sirven también de refugios, pues por generar esas estructuras de las raíces, los murciélagos la aprovechan como refugio para vivir dentro de ellas. Y digamos que esa formación es debida a estrategias mecánicas de supervivencia. Total, la planta, digamos que la planta, como lo dije, si tiene la suerte de germinar en un lugar donde las condiciones son favorables, ya lo que va a hacer es, digamos que generar esas raíces para poder llegar al suelo y tener un mayor sustento. No hay estructuras pues que parasiten al árbol como tal, sino que es producto de una, como tú lo dices, que es como una relación mecánica por adherirse al sustrato donde está y de llegar al suelo, de competir con esa planta por luz, aprovecharla que ella ya está ahí y no generar unos tallos súper gruesos que sabemos que va a durar muchos años, sino que ella donde está puede competir por luz, generando entonces esas estrategias de buscar generar raíces columnares, también las podemos ver a veces en algunas árboles de la ciudad. Siendo esa entonces la misma razón de otros muy grandes que alcanzan extensiones bastante significativas, que son los falsos cauchos o ficus elástica, que digamos que esas raíces aéreas las van desprendiendo incluso desde sus ramas. Exacto. Y creando casi que columnas. Total. Muchísimo más. Competir por espacio, es su estrategia de competir por espacio. Las plantas, como dije, se valen de todo lo que puedan para colonizar, competir, porque es que pensemos, ellas están quieticas, tienen que generar miles de estrategias para competir por luz en ese espacio donde no va a haber ellas, sino que van a haber cientos de plantas alrededor haciendo lo mismo. ¿A quién le va a llegar la luz primero? Mejor dicho, que vamos a hablar de innovación. Y ahí, siguiendo con la innovación. Pues... Bueno, las heliconias de esa familia es muy hermosa, nativa, tropical. Son unas flores que yo creo que para todos causan, digamos que atracción, los colores, las combinaciones, las formas, inflorescencias en sí. Y estas estructuras que vemos, digamos en este caso como la espiga un poco más hacia los lados con las puntas, son estas brácteas donde se deposita agua, que vemos a los colibríes tomar agüita de ahí, y pues definitivamente es como muy llamativa esas relaciones de simbiosis que hacen fauna y flora. Y digamos que en estas flores o en estas inflorescencias es muy evidente eso, Manuel. Exactamente, lo que tú lo has dicho es totalmente cierto. Es, digamos que las cosas que más resaltan dentro del grupo, de la familia de las heliconias, solamente tienen ese género, heliconia. Lo principal son esas brácteas que finalmente lo que hacen es llamar a la fauna, ¿sí? Como lo dijimos, ellas se valen de todas las estrategias. Entonces, para que puedan ser notadas dentro de toda esa gama de verdes que estamos viendo en el bosque, es generar un color atractivo para que puedan ser fácilmente atraídas pues, a los polinizadores. El género Heliconia, así como dato curioso, pues fue dado al monte Helicón, donde supuestamente la cultura griega decía que era donde se reunían todas las musas, pues por esa belleza fue que nombraron al género Heliconia. Están estrechamente relacionadas con la avifauna, especialmente con colibríes, y acá también podemos ver entonces algunas relaciones estrechas en la forma de las flores
y el pico de los colibríes, el largo, el tamaño. Adicional a eso, pues las hojas también son refugio para algunos murciélagos que lo utilizan pues como casitas o para que las ranas puedan depositar sus huevos. Entonces es algo súper llamativo de estas especies y es algo que queríamos también dar a conocer, y es que existen otras especies vegetales aparte de los árboles que están dentro del bosque, que hacen parte de la biodiversidad, y unas de ellas pues son las heliconias, que viven dentro del sotobosque, es decir, en esas regiones donde no llega suficiente luz. O sea, ellas no son especies que estén compitiendo o de requerimientos de mucha luz, unas zonas donde puede haber más humedad, ¿sí? Entonces están asociadas a zonas donde los suelos son altamente húmedos, cercas a quebradas, y seguramente las hemos visto siempre que vamos a caminar por acá en las regiones cerca al Valle Honrada. En Envigado se pueden ver diferentes tipos de heliconias. Es una especie que digamos, fácilmente la gente la puede reconocer por esas brácteas tan llamativas. Claro que sí, y de hecho también es una especie que pues se ha hecho común a la hora de tenerla en nuestros jardines. Recordemos que también en nuestros jardines de casa nosotros podemos tener o construir con ellos especies de estaciones de paso para los polinizadores también de la ciudad, o sea que nuestros jardines y nuestros espacios más próximos también hagan parte de esa salud del ecosistema ciudad. Recordemos que nosotros estamos, digamos que la mayoría en ciudad, pero que el ecosistema, la ciudad tiene que entenderse también como un organismo que necesita tener un sistema inmunológico estable, y que ese sistema inmunológico sin duda lo van a representar las plantas que habiten con nosotros. Total, eso que has dicho súper interesante, y pues está como relacionado pues como con la arquitectura y el desarrollo urbano que queremos tener, ¿no? Que nosotros también seamos parte de que hayan unas relaciones entre el desarrollo de la ciudad y el ecosistema en el que vivimos. Es súper chévere eso que acabas de decir. Claro. Sí, definitivamente, pues hay estudios en países donde han invertido, que dan cuentas del estado de salud, incluso de los ciudadanos, va a estar directamente proporcional a la cantidad de bosque urbano que haya, ¿cierto? No solo en términos de salud orgánica, fisiológica o del cuerpo como tal, sino salud mental. Entonces, definitivamente, pues tenemos que seguir defendiendo el espacio público verde. Y seguir también, por ejemplo, que hay algunas plantas que generan como una atracción, y por ejemplo esta que tenemos ahí, que es la monstera deliciosa, que se lleva, yo creo que muchos fans, tiene como muchos seguidores. Es una rockstar dentro de las plantas. Es la rockstar porque es súper llamativa, esos huecos que presenta, además que se adapta muy bien al interior, al exterior. Es una planta de fácil cultivo. Y bueno, también la podemos ver naturalmente. En el bosque también hace parte del sotobosque de zonas muy húmedas. Es una familia que comprende numerosas especies en Colombia. Varios géneros de ellos tienen diferentes hábitos. Los podemos ver terrestres, epífitos, hemiepífitos, y esa es la razón por la cual a veces vemos en nuestras casas que ya generan como unas raíces, ¿cierto? No es unas raíces que realmente lo que está buscando es un sustento para ella poder seguir colonizando. Entonces las podemos ver en el bosque pegadas a los árboles, creciendo así frondosas, súper hermosas. Las flores, si algunos han tenido la oportunidad de verlas, presentan una inflorescencia, se llama amento, presenta, digamos, unas flores diminutas y tienen, digamos, una localización dentro de ese amento especial, y está directamente relacionada con su ecología. Entonces, en algunas vamos a ver que hay unas flores infértiles en la base,
algunas flores femeninas se ubican como por la parte superior de la flor. También tengo conocimiento de que la flor se consume en algunas regiones. La flor se puede preparar en comidas. El rizoma también que genera algunos, como de este grupo también son las mafafas, el bori que conocen, que son estas de hoja acorazonada súper grande. Es una planta que muchas de las comunidades indígenas se han apropiado y la utilizan ese tallo para hacer, digamos que unas harinas y hacer sus preparaciones en sus comidas. También pues, tiene un... Dale. Quería también decir pues que también están en este grupo los anturios, que también digamos que tienen un alto potencial ornamental. Los anturios seguramente ahí sí han visto esa inflorescencia de la cual le hablo, que es realmente como una plastilina, un palito que lo rodea, digamos, una bráctea también muy llamativa para lo mismo, para atraer a los polinizadores. También por complementar de este balazo, o costilla de Adán, como también recibe el nombre de esta planta que estamos viendo en la foto. El fruto es comestible después de que la planta está madura, después de 1 o 2 ciclos de fructificación. Ya cuando la planta es una planta adulta, el fruto es comestible. Entonces también pues es un dato curioso para tener cuidado también incluso. No es ir a cualquiera que se encuentren de una. Claro. Y ahí viene el nombre de mostera, que es el género, y deliciosa, que viene por el fruto comestible. Es como una especie de piña guanábana. Es delicioso. Y bueno, seguimos avanzando y aquí vemos algunos de los seres que habitan este bosque húmedo tropical. El tití siguió contando árboles y uno que es muy característico es el olunguito. Algo curioso con esta especie es que realmente fue descrita muy recientemente, como en el 2012 o 13. O sea, por muchos años se pensó que era otra especie y solamente hasta unos 7 años se descubrió. Entonces es algo súper curioso que una especie tan grande que era uno, bueno, pues esos animales de este porte ya han sido descubiertos, ya han sido descritos. Y aún hay fauna ahí que desconocemos. Ay, sí, hermosos. Y seguimos avanzando y ya sentimos ahora el frío. El clima empieza a cambiar. Y la humedad. Vamos subiendo un poquito más. Va subiendo la temperatura. Bajando. Subiendo la humedad. Subiendo la humedad y la altura en el territorio. Y es que, por ejemplo, situándonos en el Valle de Aburrá, si nos vamos más hacia la periferia, ya podemos encontrar unos inicios de bosque de niebla o de este ecosistema. Y hay especies que nos dan que son indicadores de esto. Entonces, digamos que el yarumo plateado es digamos, como un punto visual súper clave. A partir de los 2000 metros aproximadamente, pues ya lo empezamos a ver y ahí es donde, en términos de altura, donde se ubicaría este ecosistema de bosque de niebla. Por mencionar, pues sí, como importante o interesante del yarumo, es que es un árbol pionero, es de los que más rápidamente va a crecer en un bosque. Tal vez no alcance longevidades muy, pues muchos años de vida, pero es un árbol que rápidamente va a ir brotando en el bosque, por eso su nombre de pionero. Hay muchas otras especies que también comparten, digamos, que esa propiedad, por decirlo así. Y bueno, esas manchas plateadas en una pared de bosque de niebla es definitivamente hermosa, como brillan. Sí, Clara, al igual que el indio desnudo, es una planta que podemos ver a cientos de metros. Se reconoce muy fácil por ese color plateado. Y algo curioso y es que realmente la hoja no es que sea blanca o plateada, ¿no?
sino que es un efecto producto de unos tricomas, que son unas estructuras que tienen las hojas, que hacen que se refleje la luz de este color. Pero si vemos la hoja de cerca, no la vamos a ver como tan blanca como aparece en la imagen. Es algo súper curioso que presentan este tipo de especies. Como lo dijiste, pues son especies pioneras, es decir, que ellas pueden colonizar rápidamente un bosque, son las que le dan paso pues, para que lleguen otras especies que tienen unos requerimientos más estrictos, y en general pues todas las del género Cecropia hacen relaciones con hormigas del género Azteca, tienen huecos, tienen tallos huecos, es decir, si vos coges una rama y se parte, tienen tallos que son huecos y ahí es donde viven las hormigas. Entonces también vemos otro tipo de relación del cual la planta le ofrece un refugio a las hormigas y alimento. También tienen como unos nectarios en las hojas para que ellas se puedan alimentar. Y a cambio de eso, pues las hormigas le dan protección. Cuando me pasó algo curioso es que trabajando, haciendo como un inventario, me tocó un ayudante que era como muy plaga, muy cansón, y tenía la costumbre de que uno pasaba cerca y le pegaba con un palo a los yarumos y uno salía pues lleno de hormigas y rascándose por todos lados. Entonces, es algo que es muy común dentro de los bosques, ver este tipo de asociaciones. También es una planta clave, también, perdón Andrés, es una planta clave al igual que los ficus, porque los frutos son también muy apetecidos, frutos y flores, son muy apetecidos por avifauna, por murciélagos, por cuzumbos, por ardillas. Entonces es un árbol que ofrece mucho alimento a todas esas especies que habitan, que cohabitan con él. Total, eso era lo que iba a complementar, que su relación con la avifauna es muy bien especial. Si la gente quiere ver aves en sus territorios, sembrar yarumos es una forma de atraerlas irremediablemente. Y seguimos por acá, uno que yo creo que en mis consentidos personal y para la conservación es bien importante, y es el roble de montaña. Es una planta que en algunos territorios todavía se ven algunos robledales muy bellos, muy grandes. Y a mí siempre me acuerda a la gente cuando lo ve, dice que es como la cosita de la era de hielo. Como la bellota. De la bellota que persigue la ardillita. Entonces, como también ver esas relaciones que vemos desde afuera, que aquí en nuestro territorio existen plantas con esas características. La gente cree que eso solamente se ve en otros territorios, en las películas, exacto, y es una planta que está ahí, pues en nuestros bosques, aquí en la parte alta del valle, hay muchos robles de montaña. Exactamente, Andrés, es una planta que está amenazada. Es bueno también aclarar esos grados para que las personas vean. Y hay plantas que han sido altamente utilizadas. El roble, yo creo que muchos en algún momento hemos escuchado hablar de la madera, es una madera muy apetecida, que fue altamente usada pues, en la época de la conquista, de la colonia, por sus características. Es una madera súper fuerte, además que también su corteza presenta como una gran concentración de taninos que se utilizaba para las curtiembres. Entonces es un árbol que actualmente está amenazado, es muy dominante cuando se presenta, tiene alelopatía, es decir que otro de los mecanismos que tienen las plantas son la comunicación química. Entonces ella secreta sustancias para que otras plantas no crezcan cerca de ellas. Entonces cuando se ve que está en su esplendor, uno lo ve como bosques de robledales. Incluso en el páramo de Elmira, nosotros allá tenemos una de las experiencias y hay una parte donde hay robledales que están muy conservados y vos podés ver, encontrar regiones donde no vas a ver otros árboles, sino robles y robles y robles. Ok. Muy chévere. Seguimos acá ahí con uno que es especial. Este es súper llamativo, que digamos que también es una planta amenazada, es una planta que también por su madera ha sido muy apetecida.
entonces está en grado, está en un estado de conservación. Y es el pino nativo, Retrophyllum rospiglossi, uno de los 7 especies que tenemos en Colombia de pinos. Recordemos que los pinos principalmente pues, son de las regiones del hemisferio norte, por allá en Canadá, Estados Unidos. Entonces, a pesar de que en muchas regiones nosotros vamos a visitar un bosque, que la gente tiene, digamos, la concepción de que un bosque es un área donde crecen muchos árboles, y realmente eso no es un bosque. Vemos muchos de estos otros pinos que realmente no son pinos nuestros. Entonces casi siempre, si tú vas para Oriente, vas a ver plantaciones forestales, si vas a Santa Elena, La Ceja, la parte de Envigado, vas a ver muchos cultivos forestales de pinos que no son pinos nativos, pero que la gente también conozca que tenemos pinos que hacen parte de nuestro territorio, que están en armonía con las otras especies, que están, digamos, acorde en la cadena alimenticia con las especies que cohabitan el territorio. Lastimosamente ya no se ven regiones donde este pino pues crezca como pineras, que también tiene esa característica como el roble, es que genera también unas sustancias químicas para que no crezcan nada y dominar, digamos, unos espacios. Eso ya poco se ve, pero todavía se ven individuos. Si vamos, por ejemplo, a San Sebastián de la Castellana, tenemos la posibilidad de ver algunos de los pinos en el camino, en el sendero. Creo que en este momento recuerdo como 4 que se ven ahí como subiendo hacia el alto, antes del mirador de los caminantes se pueden observar pinos nativos, todavía están ahí. Así es, recordemos que otro de los nombres con el que se conoce es pino romerón, pero no tiene que ver pues con el romero, es uno de los nombres. Por puntualizar, es interesante también cómo saber que entre unas zonas y otras a veces el nombre común puede cambiar, y por eso digamos que tenemos desde el aval botánico el nombre científico que sí es inamovible, pero los comunes culturalmente pueden variar. Eso es también como chévere cuando nos familiarizamos con las plantas y los árboles, conocer como esa coloquialidad también que se va impregnando en ellas a partir de los nombres comunes, pero sí o sí, quien reconfirma si es la misma especie o no es el científico. Exacto, ese es el nombre universal. Ahora estamos viendo una planta súper llamativa, familia de los 7 cueros, de las melastomatáceas, que presenta unas flores súper llamativas, que es el Stella marrabollos, endémico de Colombia, de las regiones andinas. Endémico hace referencia pues que no existe en otra región, es Meriana nobilis, es una especie de hojas bastante grandes, brillosas, las podemos ver que son muy brillantes. Se puede ver alrededor del Valle Aburrá también, en San Sebastián de la Castellana, yendo hacia el nacimiento del río Medellín también se puede ver, subiendo al páramo de Belmira también se puede observar. Es una especie muy, muy común de las regiones andinas, entonces es súper llamativa con esas flores que son de un porte muy grandes, también relacionadas. Como unos ramilletes en las puntas muy bonitos, y casi acá y por ejemplo, cuando empezamos a viajar hacia la costa y vamos por el Alto de Ventanas, ahí empiezan a verse 7 cueros por montones, muy, muy, muy bonitos y muy especiales en ese contraste de grises, de niebla y tal. Empiezan esos rosas ahí pues es muy curiosa también este aspecto, y es que las hojas, las flores, que vemos un poco de coloraciones más pálidas, son flores que ya han sido polinizadas, entonces digamos que el color se concentra todavía en las que tienen que hacer todo su ejercicio de atracción para los insectos y los polinizadores, y es algo que es muy chévere como ir detallando en esos ramilletes. Súper, súper eso que has dicho, y me siguen sorprendiendo, definitivamente son unas berracas pues
para estar ahí quietica y tener un montón de estrategias para solucionar los problemas diarios que ellas tienen. Entonces eso que dices es súper interesante. Bueno, la palma de cera, que es la planta insignia de Colombia. Es una de las plantas que están amenazadas en alto riesgo de extinción. Se conservan, digamos que las zonas donde se pueden encontrar las mayores poblaciones son en Tolima, en Toche, un municipio donde se pueden ver abundantes bosques de palma de cera, y pues también en el Valle del Cocora, ¿no? Que muchos de los visitantes, de los turistas van a ver estas plantas. Es una planta que básicamente ha sido amenazada pues por el uso del suelo, la ganadería, también pues en algunos cultos religiosos, en Semana Santa se utilizaba la hoja para, pues, para sus tradiciones. Actualmente pues se ha intentado controlar esto un poco más, pero es una planta que está altamente amenazada. Y no solo ella, sino también la fauna que está asociada, y es el oro oreje amarillo. Utiliza pues como la planta como refugio, también se ha visto pues altamente amenazada porque está perdiendo su hábitat. Recordar que en Colombia pues tenemos palmas desde la costa hasta el páramo. Digamos que está la especie más alta, que es la palma de cera, como también la más bajita en palmas, que sería el coquito enano. Y entonces tenemos una riqueza en palmas bastante exuberante también, que cabe la pena mencionar. Bueno, y acá con una familia que yo sé que a Manuel le gusta bastante, y son las bromeliáceas. Pues bueno, Manu. Esta familia sí, me encanta, se lo ha dicho. Generalmente las epífitas son el grupo que más me llama la atención, y es porque me las encuentro pues cuando practico mi deporte, cuando voy a caminar. Es algo que siempre estoy pendiente pues de ver de cuáles ellas están en floración. La familia Bromeliaceae pues tiene alrededor de unas 500 especies, tal vez un poquito más. Por lo general, pues el hábito es epífito, aunque también se pueden encontrar algunos especímenes de hábito terrestre, pues como la piña. A este grupo pertenece la piña. Y digamos que el lugar donde tiene la mayor diversificación son en estos bosques de niebla, porque son plantas que requieren una alta capacidad, pues de necesidad de agua, de humedad relativa. Están asociadas también con muchas especies de la entomofauna, con ranas. Las ranas utilizan, pues digamos que esta capacidad de ellas almacenar agua para depositar sus huevos. Entonces son plantas que tienen unas flores muy vistosas, unos colores súper espectaculares. Son dispersadas pues por el viento. Algunas especies de ellas tienen apéndices en el cual el fruto es dispersado por el viento, pero otras generan como unas bayas que son dispersadas principalmente pues por mamíferos y aves. Y no, yo creo que todos en algún momento que hemos ido a caminar estos bosques altoandinos la hemos podido ver, porque se ven creciendo a toda la superficie del tronco, en las ramas, en el suelo. Son plantas que incluso pues, pueden llegar a representar no solamente la familia, sino como las epífitas en general, representar el 30% de la diversidad dentro de un bosque. Y eso es algo que es súper importante, porque digamos que tiende uno a pensar que los bosques solamente son árboles, y no, hay unos hábitos distintos al arbóreo que las plantas han llegado a colonizar. Y no solamente pues las bromeliáceas, sino que también ahí podemos ver las orquídeas, araces, incluso algunos cactus son epífitos. Entonces digamos que es un hábito que muchas de las familias botánicas han sabido aprovechar. Total. Es que la magia de las plantas es multiexpresiva, es una forma de entender todo ese mundo vegetal. Y bueno,
aquí siguiendo y pasando en esto, alguna muestra de las aves que se pueden encontrar en el territorio del Bosque de Niebla, carpintero payaso, gallito de roca. Estas dos, muy comunes acá en nuestros bosques alrededor del valle. Exacto, la tucaneta y el carriquí de montaña. Le damos un saludo a Hanna Londoño, que es una gran amiga y nos compartió las fotografías. Y llegamos a nuestro último ecosistema. Bueno, llegamos a la parte más alta de nuestras montañas andinas, los páramos, y particularmente este ecosistema. Digamos que mi amor por la biología y la curiosidad de emprender este estudio realmente fue en los páramos. Pues yo soy de Ibagué, del Tolima, y desde muy pequeño tuve la oportunidad de visitar el Parque de los Nevados. Entonces a mí esto, digamos que me hizo clic en el corazón y me identifico totalmente con este ecosistema. Aquí pues Dale, mano. Aquí pues a diferencia de los otros ecosistemas, ya vamos a ver plantas de un porte mucho más bajo. Ya no vamos a ver árboles tan grandes, sino que vamos a ver pajonales, vamos a ver arbustos, y esto se debe a las condiciones que están allí, ¿no? Pues ahí vamos a ver vientos muy fuertes, cambios de temperatura. En el día pueden llegar la radiación solar unos 30, 35 grados, y en la noche bajar hasta -0. Entonces las plantas no pierden su follaje, sino que lo dejan ahí, como estamos viendo acá en estos frailejones. Presentan también como tricomas, una pubescencia en las hojas que les permite pues captar el agua y protegerse de la radiación solar. En la imagen pues estamos viendo a Aspeletia frontinoensis, digamos uno de los frailejones que se pueden ver, de los más comunes que se ven en el páramo del Sol, en Urrao. Y también a la Aspeletia occidentalis, que es representante en Belmira. Exacto, Aspeletia occidentalis no es, pues aquí quiero como aclarar que frontinoensis también se puede encontrar en Belmira. Pues hay unos registros. Y lo que sí es claro es que en los páramos vamos a ver un alto grado de endemismo, es decir, que hay plantas que solamente existen en ese espacio, y es algo súper interesante entender pues que aparte de pues desde la parte de la teoría de relictos, sabemos pues que en el Pleistoceno la Tierra tuvo, digamos, periodos de glaciación e interglaciación en el cual las especies quedaron restringidas a ciertos espacios. Entonces eso lo que genera son como unas islas en las cuales las especies vegetales de páramo, por poner un ejemplo, de la cordillera occidental, quedaron aisladas con las de la cordillera central y oriental. Entonces generan unas especies que son únicas dentro de esos espacios, ¿sí? O sea, esta Aspeletia occidentalis y frontinoensis no la vamos a ver en otro territorio, pues como la cordillera oriental y central, solamente pertenecen a la occidental. Y no solamente con las especies pues de frailejones, con muchas de las especies vegetales que encontramos dentro del páramo. Dentro de las funciones pues principales, yo creo que muchas de las personas han llegado a escuchar pues de la regulación hídrica que son responsables los frailejones, y eso es algo súper clave en estos momentos en el que el desarrollo de las grandes multinacionales quieren implementar pues sus estrategias de desarrollo en nuestro territorio. Y es que estas plantas, gracias a ellas es que podemos tener agua, y básicamente se debe a esos tricomas de los que le hablé hace unos minutos, que tienen la capacidad de condensar toda esa humedad atmosférica, llevarlas a un tallo, y ellas presentan como un tallo hueco, y regularlas en el suelo. Entonces realmente ellas son las que tienen la capacidad de captar toda esa agua que está en otro estado y volverla a un estado líquido. A ellas le debemos básicamente todo el desarrollo de esto tan importante, ¿no? Y es que el agua es vida. Sin eso, pues realmente nosotros no existiríamos. Hay que proteger nuestros páramos, hay que cuidarlos, hay que visitarlos también, pero de una manera muy respetuosa, porque son especies que no existen en ninguna otra parte del mundo. Definitivamente, y comprendemos entonces que
esa capacidad de adaptación, de supervivencia, finalmente se representa también en esos endemismos y viceversa. Esos endemismos dan cuenta y datan de una cantidad de años de adaptación y de transformación en función de la supervivencia en estas especies tan espectaculares. Y cabe resaltar también ahí que es importante tener en cuenta que no solamente hay frailejones en los páramos, ¿cierto? Hay otro mundo de especies vegetales que habitan estos territorios y que también cumplen funciones importantes. Sí, como lo estamos viendo en pantalla, el romero de páramo, Diplostephium rosmarinifolium, es una especie que pertenece a la familia Asteraceae, que es la misma familia del frailejón, una de las familias más numerosas, si no la más diversa pues, en el mundo. Algunos autores hablan de entre 25.000 y 30.000 especies. No podemos asegurar hasta el momento porque, como lo sabemos, todos los días se descubren especies nuevas, pero también digamos que tienen esas mismas adaptaciones. Entonces, en un páramo no vamos a ver árboles de gran porte, sino arbustos, como es el del romero de páramo, que son arbustos de bajo porte, pues por esas grandes cantidades de viento que pueden llegar a suceder. Tienen ramas muy fuertes, pues que son adaptaciones fisiológicas a vivir en estos ambientes tan extremos. Es diferente. ¿Qué vas a decir, cierto? Que no es romero, pues, no es pariente. No vayan a cocinar con este, por favor, porque es otro romero totalmente distinto. Conectarlo en el páramo. Exacto. Recordemos que todas las especies vegetales, animales, incluso elementos geológicos son de ese terreno. Por favor, solamente admirémoslos, no recolectemos nada, que estos espacios no necesitan que nosotros nos llevemos ni dejemos nada en el territorio, solamente contemplarlos, que ahí es donde ellos están funcionando y están ahí por una razón de ser. Claro que sí. Puya roldani, una puya que también es de la familia Bromeliaceae. Digamos que en los páramos también se pueden encontrar varias de estas especies del género. Esta particularmente es endémica también de Antioquia. La podemos ver ahí en el páramo del Mira cuando vamos llegando a la laguna. Se observa alrededor de la laguna, tiene unas flores súper hermosas de un color azul como turquesa. Las hojas son bastante espinosas, digamos que es una de las características del género, es que son plantas terrestres con espinas. ¿Qué les cuento más de ella? No, tienen que ir a verla, tienen que ir a conocerla, porque realmente esos tonos de azul que presentan esas flores son espectaculares. Pues están también asociadas con entomofauna, con insectos, dípteros, con algunas saltamontes, digamos que utilizan las hojas como refugio. También sabemos que esto puede servir de alimento para especies como el oso de anteojos, que les encanta pues comer las bromelias en general, como la parte tierna de las hojas, sirven de alimento para sustentar otras especies que también son muy importantes para mantener el equilibrio del ecosistema. También, bueno, además pues de las bromeliáceas que estábamos viendo, hay también la posibilidad de encontrar orquídeas y estas especies son muy, muy increíbles, pues porque no solamente las orquídeas las vemos en el bosque, sino que también en el páramo, ¿cierto, Manu? Exactamente, pues, o sea, realmente las orquídeas también es una familia súper grande, incluso hay hay disputas que son pues cosas del ego y otras cosas que no vamos a discutir, pero siempre se pelea entre qué grupo es más grande, si las orquídeas o las asteraces. Pero sí, las orquídeas las vemos en todos los pisos térmicos realmente, y estas particularmente son muy comunes, pues estas del género Epidendrum, las podemos ver creciendo desde las zonas bajas hasta las zonas altas
son muy resilientes, son flores que duran por muchas semanas intactas, o sea, no se pierden. Y esta Cirtoquilum también se ve muy fácilmente subiendo al páramo del Sol, al páramo del Mira. Es una flor súper grande, hermosa, y unos colores lila, pues que resaltan en esas tonalidades de amarillos y verdes que podemos encontrar en estos páramos. Entonces, no solamente están restringidas a estos bosques de niebla, sino que en los páramos también podemos apreciar la belleza y la diversificación que tienen esta hermosa familia. Por remarcar que, por ejemplo, estas dos pertenecen a orquídeas que son nativas, a veces comercialmente se conocen tal vez algunas que son híbridas u otras orquídeas muy hermosas también, pero tenemos una gran diversidad en orquídeas nativas, colombianas y pues digamos del trópico también, entonces es interesante. Aprovechamos y los invitamos a que visiten nuestra anterior expedición, fue dedicada a las orquídeas, está aquí en nuestro canal. Hemos ido también de expedición presencial dedicada a orquídeas y próximamente también, no es la sorpresa que les vamos a dar al final, pero este puede ser un anticipo, tal vez al final de este año, por una época que es bastante crucial para ver orquídeas, volveremos entonces también a una reserva, pero la sorpresa es otra. Bueno, estamos viendo este representante típico de los bosques andinos, es el oso anteojos. Como decía, pues se alimenta principalmente de bromelias, es herbívoro, y se puede ver todavía, se puede ver en el páramo de Chingaza, sé que se ha avistado en bastantes ocasiones, y incluso algunos turistas han tenido la posibilidad de ver las especies. Y bueno, pues hay que tener responsabilidad también cuando vayamos a visitar estos espacios, y es tener como una distancia prudente para no interferir con las especies que allí habitan. Y justamente eso es como, remarca como la importancia y la conciencia de entender los ecosistemas como esa interconexión, y hablando también como del peligro que representa pues esta especie que está en peligro de extinción, valga la redundancia. Vamos a hablar de un tema y vamos dándole los últimos toques a la expedición, los últimos pasos, y es hablar de plantas invasoras, pero específicamente de dos especies. Aquí remarcar que estamos ya fuera del ecosistema de páramo, esto es transversal a los ecosistemas, y vamos a mencionarlas y quizás también a profundizar un poco desde el punto de lo importante que es entender que nosotros también interferimos en las dinámicas ecosistémicas, y estas plantas de alguna manera están ahí. O sea, tal vez como que la reflexión es, no vayamos nosotros a convertirnos también en unos invasores que pongamos en riesgo los ecosistemas ya amenazados. Además, entonces, bueno, aquí por mencionar el ojo de poeta. Bueno, pues una especie que vemos ya muy abundante en todo el oriente antioqueño, sí, pues como lo dijo Clara y Andrés, digamos que hay muchas maneras de impactar un ecosistema, no solamente pues con la modificación de la cobertura vegetal, pues siendo uso ganadería o pues generando pues como unas obras civiles, sino que también el hecho de llevar una especie a un terreno donde no pertenece también puede poner en equilibrio la fragilidad del ecosistema. Entonces esta planta pues es de origen africano, que se trajo pues inicialmente como ornamental, pues porque casi siempre está florecida, es una planta que digamos tiene una alta capacidad de desarrollarse, y de momento a otro se naturalizó en los bosques, es súper fértil, genera una gran cantidad de semillas que por lo general se desarrollan como nuevas plantas. Entonces en Santa Elena digamos que es un problema que está amenazando altamente a nuestros bosques, porque es una enredadera que inicialmente pues cubre todo el sotobosque, pues impidiendo a que todas estas plantas que allí habitan puedan tener acceso a la luz. Después
se ubica por encima de los árboles hasta que finalmente lo asfixian. Entonces, la invitación es a que nos concienticemos de que, a pesar de que es una planta hermosa, pues porque todos los seres tienen una belleza intrínseca, es una planta que nos hace un mal increíble. Los invito a que, si tienen la posibilidad de generar de pronto estrategias o proyectos en los cuales se pueda erradicar o por lo menos controlar el crecimiento, lo hagamos, porque es una especie que de seguramente todos los que han ido a Oriente la han visto, porque abundan los bosques y realmente es súper difícil erradicarla. Es bonita pero peligrosa. Exactamente. Yo creo que en este tipo de situaciones reclama que todos estemos como despiertos a esos llamados también comunitarios de brigadas de erradicación en los territorios en los que quienes frecuentamos el espacio rural, donde también abunda mucho, o donde vemos que abunda mucho este ojo de poeta del retamo espinoso, ya hay, digamos que iniciativas, pero que necesitan del trabajo en colectivo para que puedan ser, digamos que, positivas en cuanto a esto que lo tenemos que enfrentar entre todos. Finalmente, pues, ha sido por malas prácticas que también hemos visto en ese momento afectados nuestros territorios, pues nos reclama realmente el compromiso que también estemos ahí en participación. Exactamente, es un trabajo que es de todos, pues porque es arduo, no solamente compete a las personas que están viviendo con ella, sino a todos, porque realmente el ecosistema es nuestro, ¿cierto? Esta es otra especie que también pues tiene un origen europeo, perteneciente a la familia Fabaceae, como ya hemos nombrado varios individuos. Es una especie que también es altamente competitiva con otras que habitan en zonas andinas. A diferencia de esta, sí conocí un trabajo en Cundinamarca en el cual se intentaba, pues, digamos, saber qué especies podrían estar utilizando o cómo se estaba comportando ella dentro del ecosistema, porque también es algo a aclarar, y es que, y espero que no vaya a sonar como abogado del diablo, y es que algunas de esas especies pues logran adaptarse y digamos que la misma naturaleza se encarga de ponerlas a raya. ¿Sí? Sé que el profesor Dino estuvo aquí compartiendo con ustedes y él habló de una especie que se ve allá en el Alto de San Miguel, que no es nativa, lo mismo, es introducida, pero la misma naturaleza se encargó de dejarla, bueno, crece, pero vas a crecer bajo estas condiciones, no vas a desarrollar. Entonces, también con esta planta conocí ese trabajo y algunas especies de aves la han llegado a utilizar como alimento. Digamos que falta información, lo mejor es erradicarlas, pero hay que entender también en el contexto en esa planta cómo se está comportando dentro del ecosistema. Bueno, pues nos vamos acercando a la parte final, todavía no se vayan, tenemos como información todavía valiosa por compartir, pero recogiendo un poquito lo que hemos visto, hemos viajado por ecosistemas a través de las plantas, asimismo hemos viajado por sus características, definitivamente el territorio no cultivado es una de nuestras grandes pasiones y por eso hoy estamos acá unidos junto a Viajando Sin Afán, porque digamos que de alguna manera nos gusta explorar, nos gusta ver esas especies in situ, nos gusta observarlas, detallarlas, contemplarlas, y definitivamente cuando se trata de acercarnos a ellas, la práctica de viajar, de explorar, pero también la práctica de cultivarlas nos enseña muchísimo a comprenderlas y sobre todo a saber que así de vasto como es el territorio, con sus múltiples ecosistemas y características en cada uno de ellos, así de vasto es el mar de conocimiento que hay a través de las plantas. Entonces, por aquí un videíto que también Viajando Sin Afán nos quiere compartir y seguimos acá conectados hasta que lleguemos al final y nuestra sorpresa.
Bueno, entonces, invitados todos a viajar, a reconectarnos con la naturaleza a través de las plantas, es la invitación específica de la Savia, seguirnos compartiendo, divulgando, por lo pronto, muy invitados a nuestros cursos online. Como les decíamos, cultivar las plantas es una manera de empezar a conocer ese universo botánico tan infinito y tan vasto, y empezar a interrelacionarnos, a interactuar, a contactarnos y a conectarnos con ellas, con su ADN, que tiene tanto por nutrir el nuestro y que literalmente nos nutre. Pues definitivamente son los cursos unos escenarios en los que queremos compartirles mucho conocimiento, y estaremos encantados de recibirlos. Recuerden, déjennos los correos si quieren recibir información detallada de los cursos y también de nuestras actividades, que se los podremos responder con esa información detallada. Atentos entonces a nuestras redes, les iremos contando más sobre las actividades. También en nuestro perfil de Instagram está el acceso directo al WhatsApp de nosotros, al canal, pues evidentemente si luego quieren volver a este mismo canal. Está por ahora algo interesante, y es un curso gratuito de jardinería, un preámbulo realmente al contenido más completo que hay en los otros cursos. Y bueno, yo creo que sigamos conectados, y voy a dejar a Andrés para que cuente la sorpresa. Bueno, pues primero, esta sorpresa viene conectada con todas estas especies que hemos visto, y es que en el mes que viene, en octubre, vamos a tener de regreso a la presencialidad con un ciclopaseo botánico. Vamos a hacer una ruta especial donde vamos a reconocer algunas de esas especies que vimos, vamos a reconectarnos con la presencialidad a través del pedaleo, vamos a explorar desde la bici, hacemos unas estaciones muy interesantes. Esta vez estaremos en la ciudad, pero como les contamos, ya volveremos un poquito también a expedicionar un poco más afuera, meternos un poquito más al monte. Ya también sabemos que hay muchas otras iniciativas que es muy interesante, con Viajando también pueden explorar. Especial invitación entonces para octubre, estén pendientes que lo comunicaremos por nuestras redes. Vamos a tener, como el año pasado, nuevamente el ciclopaseo botánico. Es una ruta chévere, es relajada, vamos con calma, deleitando, apreciando, hacemos estaciones, nos bajamos de la bici, aprendemos sobre árboles y sobre especies que vemos en la ciudad. Definitivamente estamos convencidos de que si en el entorno más próximo no encontramos y no sabemos apreciar ese valor de la riqueza natural, pues nos vamos a perder muchísimo, muchísimo cuando salgamos más
afuera de la ciudad. Entonces empecemos por reconocer nuestro entorno, empecemos por viajar de una manera natural y responsable en nuestros espacios cotidianos y así poco a poco vamos a ir disfrutando con mayor contundencia en nuestras expediciones más retiradas. Dos cositas ahí, no hay necesidad de tener bici, si les hacen falta la bici nos cuentan, ahí también pues eso. Y ya para cerrar, para agradecerle a Manuel por su energía, por transmitirnos tanta vida a las plantas, por haber sido parte como de esta expedición, por haber compartido todo esto. Fueron casi 2 horas, gracias por todos los que se quedaron. Es una expedición y un viaje poderoso. Y nada, muchas gracias, hermano, por compartirnos todo ese encanto de las plantas. Muchas gracias a Andrés, a Clara, pues por la invitación. Pues para mí es realmente un honor estar aquí en este espacio donde sé que han pasado realmente expertos, pero bueno, aquí realmente el conocimiento es para compartirlo, porque nos beneficia a todos. Yo soy de las personas de que todo lo que sepa con gusto lo compartiré. Muchas gracias pues también a Viajando Sin Afán por ser el mediador de conectar las personas con el entorno natural y realmente pues acercarme a tener como un estilo de vida más acorde con lo que quiero. Entonces muchas gracias y bienvenidos todos a disfrutar de la naturaleza a través de la savia o a través de Viajando Sin Afán. Y a través de Juntos, seguramente vamos a hacer algo juntos muy, muy cerca también. Entonces, nada, recuerden, déjennos el correo si quieren recibir información más detallada de la expedición, de las nuevas actividades, de los cursos. Y bueno, nos volveremos a ver, vamos a volver a la presencialidad, pero creemos que no vamos a dejar de hacer este encuentro virtual y que sea también el complemento de nuestro ejercicio y nuestra pasión por compartir y divulgar sobre las plantas. Manuel, un abrazo muy grande. Gracias también a Viajando Sin Afán por compartir a través de ti. Y bueno, después de cada expedición lo que queda uno es más antojado todavía. Salir con más preguntas. Sí, exacto. Total, pero finalmente con las plantas no hay un límite, entonces eso se vuelve como, en el buen sentido, adictivo y se vuelve fantástico seguir explorando. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos en una próxima ocasión y hasta la próxima, hasta luego. Gracias. Gracias.